La historia que te voy a comentar me la platicó mi madre. Se refiere a mi abuelo. Mi abuelo se trasladaba caminando de un poblado hacia otro poblado distante aproximadamente unos 8 o 10 kilómetros. En esa época tenían que salir a las 4 de la mañana y se trasladaba en compañía de otras 3 personas. Cuando llegaron a un punto que se llama el Puente de la Tamalera, que es donde nos encontramos, de pronto vieron unas bolas de fuego en el cielo. Y mi abuelo de alguna manera sabía que esas bolas de fuego eran brujas, según me contó mi madre. Y mi abuelo también sabía que lanzando el sombrero de esta forma, dando vuelta, esas brujas caían. Entonces mi abuelo, acordándose de ese detalle, lanzó su sombrero al aire y me cuenta mi madre que en ese momento cayeron las 3 brujas. Cuando cayeron las 3 brujas, mi abuelo le refirió que tenían patas de guajolote. Y efectivamente mi abuelo reconoció a estas personas, de cuyo nombre no recuerdo, pero sí le dijeron a mi abuelo que no les hiciera daño. Ellas venían de un poblado que se llama Xochitlán y le dijeron que las dejara ir, porque si salía el sol y ellas no llegaban al lugar de donde ellas habían escondido sus patas de guajolote, ellas quedarían así para siempre. Y le suplicaron que las dejara ir, porque ellas no hacían daño en el pueblo de Huituco. Entonces mi abuelo las dejó ir. Y pues esta es una historia que, cierta o no, a mí me llama mucho la atención. Las señoras se fueron y pues mi abuelo siguió su camino porque iba a Yecapistla. Era un jueves en donde hasta el día de hoy se sigue haciendo la plaza. Esta es la historia referente a las 3 brujas que me platicó mi madre. Bueno, según nos cuentan de cuando éramos niños, mi mamá, que habían unas que son las víboras de cascabel y a través de los años se van transformando y nos decían que se convertían en serpientes, les salían alas y empezaban a volar, y decían que la ropa que lavaban en el día no la podían dejar en la noche, porque según esa serpiente volaba sobre la ropa y arrojaba veneno, y no debían de dejar esa ropa tendida en la noche, así que siempre la recogían. Y eso era lo que nos contaban. Pero más tarde nos decían que esas serpientes que no pasaban por los tendederos de la ropa, que migraban, se iban, pero esa era la historia que nos contaron. Más no sabemos, así fue cuando éramos niños. Fíjate, mija, que cuando yo era niña, tu abue me decía que yo tuviera cuidado en las plantas de los plátanos, porque ahí en sus racimos pudiera haber un animalito llamado vinagrillo, me pudiera picar, y al picar se podía dar un ataque de risa y podía morir.
Otra de las historias que mi madre me contaba cuando yo era niño se refiere a la onza. Como tú sabes, es un animal, un gatito gigante que pues sí causa terror, y más entre los niños. Mi madre salía a la calle y de pronto llegaba a la casa y decía: hijos, no salgan porque hay una onza. Y nosotros, pues llenos de terror, nos refugiábamos dentro de la casa y ya no queríamos salir durante el resto del día, hasta que mamá nuevamente nos volvía a decir: ya la atraparon o ya la mataron, porque la gente se organizaba y salía a cazarla, o muchas veces ni siquiera la cazaba, era un rumor. En lo personal, yo jamás recuerdo haber visto la onza. Creo que las cigarras han sido importantes para mí desde que era niña porque pues mis papás y mis abuelas me decían que cuando cantaban era porque estaban pidiendo que llegara la lluvia o porque ya iba a llegar la lluvia en unos minutos. Y yo crecí creyendo que esto era cierto porque pues coincidía que cuando cantaban las cigarras también llegaba el verano y con el verano llegaban las lluvias. Entonces cantaban y llegaba la lluvia. Y después, cuando fui grande ya, pues investigué un poco sobre esto que me interesaba mucho y pues las cigarras no cantaban para atraer la lluvia ni nada parecido, ¿no? Sino que las cigarras macho emitían el sonido porque estaban buscando pareja. Y la verdad es que me desilusioné un poco, pero creo que me gustaba mucho la idea de seguir pensando que las cigarras cantaban porque querían que lloviera o porque la lluvia llegara. Y me fui precisamente por ese lado. La documentación de estas historias me parece importante porque responden a realidades locales, de personas que quieren explicar fenómenos a su manera. La creación de Neocigarra es la salida física que encuentro a una de estas historias, trayéndola a un contexto actual.